Bueno, tenemos la posibilidad de conversar con él, vamos a tratar de dilucidar qué es lo que se viene, la poca futurología que puede hacerse en la realidad de la pandemia, pero con esta coyuntura que se está viviendo. Jorge Geffner está con nosotros y lo vamos a saludar. Gracias por habernos atendido, muy atento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Lo decíamos en el comienzo del noticiero, qué difícil dónde pararse, pero uno espera el consejo de ustedes, que son los especialistas, porque por un lado vemos, y acabamos de mostrar las placas, que la realidad de la pandemia en el país ya no estamos hablando de un amesetamiento, sino que claramente estamos a la baja. Pero la amenaza Delta conlleva a decir, ¿qué hacemos? ¿Realmente estamos en posición de liberar, como la posición que se ha tomado hoy, de la posibilidad del 30% de aforo para el fútbol? En principio sería el partido de Argentina, pero luego también estarían sumando otros clubes. Digamos, estamos, si nos remitimos a los números, en posición de seguir ampliando libertades. Pero por otro lado, está la amenaza Delta, en lo cual lo comunitario, ¿cuánto faltará, Jorge? Ya, coincido absolutamente. La situación es, como vos lo planteás, paradojal. Ha habido una disminución en las últimas 2 o 3 semanas del 70% en cuanto al número de casos, si lo comparás con el pico de junio. Más o menos también entre un 65 y 70% de disminución en internaciones en terapia intensiva y una disminución también importante, aunque un poco menor, en el número de fallecimientos. Y eso se hace extensivo al Cono Sur, por ejemplo, también Uruguay y Chile. Entonces, objetivamente, en número de casos estamos mejor. Pero tenemos en la amenaza... Ahí lo recuperamos. Sí. Tenemos un pequeño problemita que quizás sea solamente el sonido. Lo tenemos bien. Volvemos, Jorge, sí. A ver. Entonces, lo que te decía, no sé qué me escucharon. Perfecto. La situación es como vos decís, número de casos, internaciones en terapia intensiva y fallecimientos disminuyendo claramente. Es decir, eso nos coloca en una situación mejor de lo que estábamos hace mes y medio, 2 meses, cuando era el pico de casos. Ahora, como vos también lo señalás, hay una situación paradojal. ¿Por qué? Porque tenemos circulación comunitaria, comienza a manifestarse circulación comunitaria de la variante Delta, que es una variante que se ha expandido tremendamente en todo lo que es el hemisferio norte, es la única variante que circula en Reino Unido, la mayoritaria en Europa, prácticamente la única que circula en Estados Unidos y que se caracteriza en primer lugar por ser mucho más infecciosa, es decir, mucho más transmisible. Así que si bien estamos en mejores condiciones, tenemos que mantener una situación de alerta. Y en ese sentido, yo tendría una actitud un poco más conservadora en cuanto a aperturas, hasta que veamos bien cuál es el impacto de la Delta en la Argentina y nos permita seguir avanzando con la campaña de vacunación. Yo no empezaría, si vos me preguntás mi opinión, con partidos de fútbol, aún con un 30% de aforo. No anunciaría, por ejemplo, el hecho de que vamos a subvencionar el ingreso de turistas para movilizar la industria turística. Por más que hay que apoyar la industria turística, me parece que todavía no estamos en ese momento, o hablar que grandes cruceros van a poder volver a amarrar en los puertos nuestros. Me parece que la situación no se condice con ese nivel de apertura, por lo menos ahora. 5.000 casos en Israel, con prácticamente el 75% de la población vacunada con las 2 dosis. ¿Por qué se da esto, doctor? Por las características de la variante Delta, tal cual. Vos fíjate, tanto en Israel como incluso en Reino Unido, que tiene un 70% de la población vacunada con esquema completo, en función de la variante Delta en Reino Unido pasó de 1.500 casos a 40.000 y ahora está en 35.000 casos. E Israel llegó a los 7.000 casos. Igual número de casos que en el pico de enero de este año, que fue el gran pico que tuvo Israel. Obviamente la población está vacunada y ¿qué es lo que vemos? Muchísimo menor nivel de internación hospitalaria y muchísimo menor nivel de fallecimientos. El punto es que con las actuales vacunas, que son excelentes, estás muy protegido, pero realmente muy protegido en cuanto a la posibilidad de contraer una infección severa. Por eso la recomendación es vacunate. Pero aún los vacunados pueden transmitir la infección con esta variante, cosa que veíamos como excepción con las otras variantes. Así que, doctor, sabemos que es mucho más contagiosa la variante, eso nos queda claro por cuánto hay que multiplicar. Ahora, además de más contagiosa, ¿es más agresiva?
No está claro, no hay datos que indiquen, no parecería ser más agresiva, no parecería ser más agresiva. Ujú. El punto es que frente a las otras variantes que circulan en el país, que son Manaos, Británica y Andina, Manaos principalmente en un 70%, vos con un sistema de una dosis de las vacunas nuestras, Oxford, AstraZeneca o Sputnik, estabas bien protegido. Frente a la Delta, que evade un poco, solamente un poco, pero evade la acción de las vacunas, necesitas que toda la población adulta tenga 2 dosis. Entonces, no es más grave en sí la infección, es mucho más transmisible y requiere un sistema completo de 2 dosis para realmente estar muy protegido de padecer una infección severa. Uno no quiere ser pesimista, pero a las luces de lo que pasa en el mundo y nos sirve como reflejo a nosotros y por lo que lo escucho decir a usted y a otros especialistas, la realidad de la variante Delta será una cuestión de días seguramente. ¿Qué tan agresivo y qué tan acelerado puede ser? Digamos, ¿en algún momento podemos llegar a vivir esa situación de los 30.000 casos por día, más allá de que esté la vacuna de por medio? Depende. Primero, lo más importante en relación a la pandemia. Vos fíjate, Reino Unido, con la ola que tuvo, Ujú. y hablemos de febrero, marzo, llegó a tener más de 1.000 fallecimientos diarios. Ahora con 40.000 casos está en 60 o 70 fallecimientos, siempre Ajá. tremendamente penosos, Sí, sí. pero disminuyó en función de la vacunación a la 10ª parte el número de fallecidos y lo mismo en cuanto a internaciones en Ujú. terapia intensiva. Si yo veo Estados Unidos, hay estados que vacunan mucho y otros estados, más con una tendencia republicana, lo tenés un 40% de la gente que no quiere vacunarse. Ujú. Los niveles de morbilidad severa y mortalidad son inversamente proporcionales al número de gente vacunada. Ujú. La vacuna previene mucho. Entonces, en la Argentina, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que aumenten los casos, vamos a tener una tercera ola, pero con muchos menos casos en cuanto a internaciones y padecimientos importantes y obviamente mortalidad si seguimos avanzando con el programa de vacunación. Ujú. Por eso lo que fue el control de fronteras que retrasó el ingreso de la variante Delta, fíjate que en Brasil y Paraguay ya hay circulación Sí. comunitaria, permitió avanzar el programa de vacunación. Tenemos que avanzarlo más todavía. Ujú. ¿Ustedes tienen hechos estudios del CONICET? Hoy la proporción de argentinos que no quieren vacunarse es por lo menos en lo proporcional. Se hablaba en algún momento de un 20%, que estábamos en realidad comparativamente con otros países con una aceptación realmente alta de aquellos que sí deciden vacunarse. Mira, para ser sincero, no tengo acceso directamente a los datos. Ajá, Ahora bien, si vos tomás población arriba de 60 años, en la Argentina está vacunada más del 85%. ajá. Entonces, en ese fragmento, en ese sector de mayores de 60, parece que la reticencia a vacunarse realmente es poquita. En todo el país, si yo considero mayores de 18 años, estamos en el 82-83%, al menos con una dosis. Es decir, que yo creo que podemos tener un núcleo de 10-12% que hay que trabajar, explicarles que la vacunación los protege a ellos y a través de eso protege también a toda la gente querida que los rodea. Pero ese núcleo es mucho menor que en Europa Occidental o que en Estados Unidos, donde llega al 30%. ¿Qué posición tiene usted con respecto a lo que está ocurriendo con la tercera dosis? ¿Tiene que ver y depende directamente de la vacuna que ha colocado cada país? Digo, en el comparativo cercano, haciendo referencia a Uruguay, pero bueno, Israel también lo está haciendo del otro lado del mundo. ¿Cuál es su posición? Yo creo que en los próximos meses tenemos que ver realmente, porque no tenemos datos científicos que digan que sabemos que si vos tenés 2 dosis, te das una tercera, aumentan los niveles de anticuerpos. Pero ese aumento es necesario, pero una protección realmente importante no lo Ajá. sabemos. Entonces se toma como precaución. Hoy por hoy en la Argentina el desafío es vacunar a todos y completar el sistema de 2 dosis. Y quizás en 2 o 3 meses tengamos que plantearnos si no requerimos una tercera dosis para todas las vacunas o para algunas vacunas, pero el desafío en este bimestre que se avecina es 2 dosis para todo el mundo. Ujú. Doctor, bueno, se hablaba de un estudio hecho sobre Pfizer específicamente, de que en principio la durabilidad de la efectividad de la vacuna por ahí era más acotada de lo que se pensaba, y también se hizo referencia, yo lo aprovecho a usted para preguntarle, que de aquellos que tienen
2 dosis al menos de cualquiera de las vacunas que están habilitadas en el mundo, el orden de las personas que contraen la enfermedad, llegan a una situación grave de fallecimiento, tan solo es el 0,04%. ¿Esto es real? Es real, es real, es real. Tal cual como vos decís. Todas las vacunas, nosotros en Argentina estamos usando, bueno, ahora entró CanSino también, que es excelente, pero tradicionalmente estamos usando Sinopharm, Oxford AstraZeneca y Sputnik. Con todas ellas, el nivel de protección frente a la infección realmente grave es arriba del 90%, 90, 95, 94, depende un poquito cuál sea la variante predominante. Entonces, el problema es estar vacunado y el mensaje es, aquellos que se vacunaron con Sinopharm, con Oxford AstraZeneca o con Sputnik, están bien protegidos siempre y cuando lleguemos al sistema de 2 dosis y frente a la circulación de la variante Delta. Es decir, vamos bien, tenemos que acelerar un poco lo que es completar las 2 dosis y yo creo que vamos a estar muy bien preparados para enfrentar esta tercera ola que penosamente va a llegar. Sí, tengamos en cuenta que Uruguay y Chile vacunaron con la vacuna china, pero no es la que se colocó en la Argentina, ¿no? Sino la Sinovac, que por allí proporcionalmente dicen que tenía menor cobertura. Por eso han recurrido a la tercera dosis de Pfizer, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad Sinovac y Sinopharm son 2 vacunas que no son idénticas, pero la verdad que tienen una plataforma muy común porque son a virus enteros inactivados por tratamiento químico. Ahora, vos fíjate, ahora están viendo tanto en Uruguay y Chile dar una tercera dosis. Ahora, si vos te fijás las curvas, hoy por hoy, en Uruguay y en Chile, bajaron en forma dramática todo. El número de casos, el número de internaciones, el número de fallecimientos, luego de tener picos importantes. Así que eso te demuestra prácticamente que las vacunas anduvieron bien. Tenemos que ver si necesitamos refuerzo en los próximos meses. Doctor, la última, con respecto a lo que son los menores, en el caso de menores de 12 años. Hay países con diferentes posiciones. China que está vacunando, pero la mayoría no lo está haciendo. Ustedes, o en el caso de usted en particular, ¿qué piensa? ¿Se podría en algún momento vacunar a los menores? ¿Estamos hablando de menores sin enfermedades preexistentes? Mira, yo creo que en algún momento sí. No es la preocupación central ahora. ¿Por qué no lo es? Porque la probabilidad de un chico de 12, 13, de 10 años, sano, que no arrastra comorbilidades, de padecer una infección severa es 50 o 100 veces menor que la de una persona de 60 años. Entonces no representan hoy un grupo de riesgo y tenemos que estudiar un poquito más el asunto de las vacunas. Ahora, hacia adelante, yo creo que este tipo de vacunas se va a incorporar al calendario nacional, van a tener que ser obligatorias, pero bueno, tenemos que ver un poquito con qué dosis, si hay alguna mejor que otra para los chicos más chiquitos. Falta estudiarlo, pero te repito, salvo casos excepcionales, los chicos que no padecen comorbilidades sí transmiten la infección, pero tienden a padecerla en forma mucho, mucho menos severa que los adultos. Doctor, muchas gracias por habernos atendido, nos ha sido muy útil. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Un abrazo grande. Bueno, realmente un catedrático que de todas maneras llevó de forma práctica la explicación para que tengamos bien en cuenta lo que está pasando.